No os vais a morir de hambre durante 3 días. Portaos bien en casa, y cuando vuelva os traeré un regalo. Eso fue lo último que dijo Michael, mi marido, antes de que el sonido del cerrojo al encajarse resonara 2 veces, seco y cruel. Me quedé inmóvil detrás de la pesada puerta de roble, con la oreja pegada a la madera, escuchando cómo sus pasos apresurados se iban desvaneciendo en la distancia. El motor de un coche arrancó, rugió al cobrar vida, y luego se alejó a toda velocidad en la luz de la madrugada, llevándose con él toda la maldad de un hombre con el que una vez compartí mi vida. Había encerrado en nuestra propia casa, en las afueras, a mí, su esposa, y a nuestro hijo de 3 años. Me llamo Emily, y tengo 29 años. Y la historia que estoy a punto de contar no es una pesadilla, sino la realidad cruda y dolorosa que me vi obligada a vivir. Una verdad que, cuando salió a la luz, llevó incluso a mi propia suegra, una mujer que yo creía que apenas me soportaba, a empuñar un mazo para derribar aquella puerta mientras gritaba entre lágrimas: «Abre ya, tu marido, mi hijo, está en serios problemas». Llevábamos 5 años de matrimonio. Había llegado a creer que tenía una vida que muchos envidiarían. Mi marido, Michael, era vicepresidente de ventas, un hombre atractivo y carismático. Teníamos un hijo de 3 años, Leo, que era mi mundo entero. De cara al exterior, todo el mundo nos admiraba, elogiando nuestra familia feliz y completa, una imagen perfecta sin una sola mancha. Pero solo quien duerme en la cama sabe cómo son de verdad las sábanas. Nuestro matrimonio se había enfriado desde hacía más de 1 año, desde que Valerie, la antigua novia de la universidad de Michael, reapareció de repente. Aquella mañana me dijo que tenía un viaje de negocios urgente a Miami por 3 días. «Este proyecto es crucial», me dijo, citando a su socio. «Es un poco complicado, así que probablemente no tendré mucho tiempo para llamar. Cuida bien de Leo en casa». No sospeché nada. Incluso me había levantado temprano para plancharle su mejor traje y prepararle un desayuno caliente. Lo acompañé hasta la puerta, en silencio, deseándole buen viaje. Nunca imaginé que todo era una mentira meticulosamente calculada, una farsa perfecta para encubrir su comportamiento monstruoso. Cuando el sonido del coche desapareció por completo, comprendí con horror que no estaba bromeando. Agarré el pomo de la puerta, lo giré con fuerza y tiré en vano. La puerta era como un muro de piedra imposible de mover. «Michael, ¿qué clase de broma es esta? Abre la puerta», grité desesperada, golpeando la madera. Solo me respondió el silencio más aterrador. Corrí hacia la puerta trasera. La reja de seguridad de hierro también estaba cerrada con un gran candado por fuera. Todas las ventanas tenían barrotes. Nuestro hogar, mi refugio, se había convertido en una prisión sin escapatoria. Un pánico espantoso se apoderó de mí. Cogí el móvil a toda prisa y marqué el número de Michael. «El número al que llama no está disponible en este momento». La voz impersonal de la operadora fue como una puñalada a mi última esperanza. Entré en WhatsApp para mandarle un mensaje, y me quedé helada al leer la frase: «Este contacto te ha bloqueado». Había cortado toda comunicación. La sangre en mis venas se convirtió en hielo. No era una broma de mal gusto. Era un acto deliberado. Un plan trazado con una crueldad inhumana. De verdad quería encerrarnos aquí dentro, a mi hijo y a mí. Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer un trato tan horrible? Me dejé caer al frío suelo, mientras las lágrimas me corrían sin control. No tenía miedo por mí, sino por mi hijo. Entonces recordé sus palabras antes de irse. «Os encierro para que estéis más seguros. Portaos bien en casa». La seguridad de la que hablaba era solo para asegurarse de que nadie interrumpiera su viaje con su amante. Y entonces me atravesó un pensamiento todavía más terrible. La noche anterior yo había querido ir al supermercado, pero él me detuvo, diciendo que era mejor esperar al fin de semana e ir juntos. Corrí al frigorífico y abrí la puerta de golpe. El corazón se me detuvo. Dentro, aparte de un par de botellas de agua y un cartón de leche medio vacío, no había absolutamente nada. El congelador estaba vacío. El cajón de las verduras estaba vacío. La bolsa de arroz también se había terminado hacía 2 días. Lo había calculado todo.
No solo nos había encerrado. Quería matarnos de hambre. Sus palabras resonaban en mi cabeza, afiladas y venenosas. No os vais a morir de hambre durante 3 días. 3 días. Había planeado mantenernos prisioneros durante 3 días sin comida y sin agua. Su crueldad superaba cualquier cosa que yo hubiera podido imaginar. ¿Cómo podía un padre tratar a su propio hijo con tanta maldad? Ya no podía llorar más. El dolor se había transformado en una rabia incontrolable. No podía venirme abajo. Tenía que sobrevivir. Tenía que encontrar la forma de salir de allí por mi hijo. Justo entonces, desde arriba, oí la voz clara e inocente de Leo. «Mamá, tengo hambre». Aquella llamada fue como 1000 agujas clavándose en mi corazón que ya sangraba. Me sequé las lágrimas rápidamente, intentando recomponerme, y subí corriendo para abrazarlo. «Mamá está aquí, mi amor. Mamá está aquí». ¿Qué podía hacer dentro de aquellas 4 paredes? ¿Qué podía hacer para salvar a mi hijo? El frío que salía del frigorífico vacío me golpeó la cara, pero no era nada comparado con el hielo que se extendía desde mi propio corazón. El llanto de hambre de mi hijo fue como una orden que me sacó de mi estupor. Cerré la puerta del frigorífico de golpe, como si así también pudiera apartar la cruel verdad que tenía delante. «Mamá está aquí, Leo, mi niño bonito. Mamá va a encontrarte algo de comer. ¿Vale?» Lo alcé en brazos, forzando una sonrisa que yo sabía que se parecía más a una mueca que a un gesto tranquilizador. Mi mente me gritaba que actuara. Senté a Leo en el sofá y le di su cochecito favorito. «Quédate aquí y juega un ratito, cariño. Mamá va a buscar la llave para abrir la puerta. Seguro que papá solo nos está gastando una broma». Mi hijo asintió con sus ojos puros, todavía sin entender la gravedad de la situación. Y yo empecé mi búsqueda desesperada como un animal atrapado en una trampa. Volví corriendo a la puerta principal, usando todas mis fuerzas para sacudirla y golpearla, pero solo conseguí el sonido sordo de mi cuerpo contra la madera maciza. Fui otra vez a la puerta trasera, buscando algo lo bastante duro como para romper el candado, pero no había nada. Todos los objetos familiares de la casa ahora parecían terriblemente inútiles. Subí al segundo piso y miré desesperadamente por las ventanas enrejadas. Nuestra casa estaba en una urbanización bastante aislada. La casa de los vecinos más cercanos estaba separada por un amplio jardín. Grité: «¡Ayuda! ¡Hay alguien ahí! ¡Ayuda!». Pero mis gritos parecían ser tragados por el silencio de la mañana. No había ni una sola persona a la vista, ni una sola respuesta. Volví a mi teléfono con la débil esperanza de poder llamar a alguien que no fuera Michael. Llamé a mi suegra, Carol. El número al que llama no está disponible. Me quedé paralizada. No podía ser. Marqué el número de mi madre y me respondió la misma voz impersonal. Llamé a mi mejor amiga. El resultado fue el mismo. Temblando, abrí los ajustes de red. La barra de señal estaba completamente vacía. No solo me había bloqueado en WhatsApp. Había encontrado la manera de desactivar por completo mi tarjeta SIM. Tal vez la había denunciado como perdida o había usado algún otro truco que yo desconocía. El wifi de la casa seguía funcionando, pero no servía de nada cuando todas las aplicaciones de llamadas requerían verificación a través de mi número de teléfono. Estaba completamente aislada del mundo exterior. El pánico se convirtió en terror puro. Michael había tejido un plan perfecto hasta el más mínimo detalle, dejándonos a mi hijo y a mí sin escapatoria. «Mamá, tengo hambre». La débil llamada de Leo desde el salón me devolvió a la dura realidad. Bajé corriendo y lo abracé. «Lo siento, mi amor. Lo siento muchísimo». Empecé una segunda búsqueda, esta vez de comida. Revolví cada rincón de la cocina. En el armario de los aperitivos encontré medio paquete de galletitas viejas, un poco pasadas. En el frutero, una manzana algo arrugada. Abrí el paquete a toda prisa y le di una galletita a mi hijo. La cogió contento y empezó a masticarla con ganas. Verlo así fue como si alguien me clavara un cuchillo en el corazón. Mi hijo, al que siempre le había dado lo mejor, ahora tenía que comer una galletita pasada para calmar el hambre.
Corté la manzana por la mitad, la pelé con cuidado, una mitad para él, y guardé la otra. No me atreví a comer. Tenía que ahorrar. Ahorrar cada bocado, porque no sabía cuánto iba a durar aquella pesadilla. Del cartón de leche del frigorífico solo me atreví a servirle un vasito pequeño. Bebe despacio, cariño, le dije con el corazón encogido. Intenté pensar si podía haber algo más comestible en casa. La cocina de gas funcionaba, pero no había nada que cocinar. De repente, recordé la bolsa de arroz. Recordaba perfectamente haber comprado una nueva, de varios kilos, apenas unos días antes. Al menos podríamos hacer arroz blanco y sobrevivir con eso. Un rayo de esperanza. Fui tambaleándome hacia la esquina de la despensa donde estaba el dispensador de arroz que Michael me había regalado por nuestro aniversario. Incluso había dicho: con esto, amor mío, nunca tendrás que preocuparte de que nos quedemos sin arroz. ¡Qué amarga ironía! Temblando, levanté la tapa. Lo que vi dentro me hizo perder el equilibrio, y tuve que apoyarme en la pared. No había ni un solo grano de arroz. El dispensador no estaba simplemente vacío. Estaba impecablemente limpio, como si alguien lo hubiera fregado a conciencia. La bolsa nueva de arroz que yo había comprado había desaparecido. Fue en ese momento cuando comprendí toda la verdad. No había sido un descuido. No era que nos hubiéramos quedado sin comida por casualidad. Él había vaciado la casa deliberadamente. Había calculado dejar un poco de agua, un poco de leche y unas pocas galletitas. Lo justo para que no muriéramos de inmediato. Lo justo para que sufriéramos lentamente y con dolor el tormento del hambre. Aquella crueldad ya no era la de un marido. Era la de un demonio. El dispensador de arroz, vacío y aterradoramente limpio, apagó por completo la última chispa de esperanza que me quedaba. Me deslicé hasta el frío suelo de la cocina, con la espalda apoyada en un armario, sintiendo ya no pánico, sino un vacío absoluto. Mi mente daba vueltas, no por el hambre, sino por una única pregunta que me perforaba el alma. ¿Por qué? ¿Por qué Michael podía tratarnos así, a su hijo y a mí? 5 años de amor, los votos de la boda, ¿había sido todo una farsa? En mi mente, los recuerdos empezaron a agolparse con la claridad de una película a cámara lenta. Recordé el primer día que conocí a Michael. Era una tarde lluviosa en Nueva York. Yo me refugiaba bajo el toldo de una tienda cuando apareció sosteniendo un paraguas grande. ¿Quieres que compartamos un rato? Su voz era cálida. Su sonrisa amable disipó la tristeza de aquel día gris. En aquel entonces, él era un chico de un pueblo pequeño intentando abrirse camino en la gran ciudad. Y yo era una joven editora recién graduada, llena de sueños. Nos enamoramos rápido, un amor puro e intenso. Él era galante, atento, siempre sabía cómo hacerme feliz. Decía que amaba mi dulzura, mi inteligencia y mi alma soñadora. Me prometió pasar el resto de su vida protegiéndome, y yo le creí. Le creí sin cuestionarlo. Nos casamos 2 años después con la bendición de amigos y familiares. Los primeros años de matrimonio fueron un verdadero paraíso. Él ascendió rápido en su trabajo, hasta convertirse en vicepresidente de ventas. Yo también tenía un trabajo estable y un buen sueldo. Compramos esta casa juntos, construyendo nuestro hogar pieza a pieza. El día que nació Leo, todavía recuerdo el momento en que lo sostuvo en brazos, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Gracias, Emily, me dijo. Gracias por darme una familia completa. Grabé esas palabras en mi corazón, considerándolas la prueba de un amor eterno, pero la felicidad empezó a resquebrajarse sin que yo me diera cuenta. Quizá fue hace algo más de un año, en la reunión de antiguos alumnos de su universidad. Aquel día, Valerie, la exnovia de Michael, con quien él decía haber cortado todo contacto, apareció de repente. Seguía siendo tan hermosa como siempre, pero la forma en que miraba a Michael tenía algo de deseo y de provocación. Esa noche, Michael bebió demasiado. Cuando llegamos a casa, siguió murmurando el nombre de Valerie mientras dormía. Me dolió el corazón, pero me dije a mí misma que solo era el alcohol. Un poco de nostalgia por el pasado. Elegí callarme y confiar en mi marido.
Pero mi silencio se convirtió en consentimiento. A partir de aquel día, Michael empezó a cambiar. Se iba más temprano y volvía más tarde. Los viajes urgentes de trabajo se hicieron cada vez más frecuentes. Dejó de contarme historias de la oficina. Los abrazos cálidos por la noche desaparecieron. Se volvió irritable y me gritaba sin motivo. Una vez simplemente le pregunté por qué llegaba tarde, y me gritó: ¿y a ti qué te importa? Vengo del trabajo. ¿De dónde si no? Deja de intentar controlarme. Me quedé atónita. Nunca antes me había levantado la voz de esa manera. Las señales se hicieron cada vez más evidentes. El perfume de una mujer desconocida en sus camisas. Las llamadas en voz baja en el baño. Los mensajes borrados apresuradamente cada vez que yo me acercaba. Me ardía el corazón, pero seguía aferrándome al último resto de fe. Tenía miedo. Miedo de que, si montaba una escena, nuestra familia se rompiera. Miedo de que mi hijo no tuviera un hogar completo. Elegí engañarme a mí misma. Mi suegra, Carol, siempre había sido una mujer estricta y de pocas palabras. Desde que me casé, nunca fuimos muy cercanas, pero tampoco me lo puso difícil. Sin embargo, últimamente su actitud también se había vuelto muy extraña. A menudo me miraba con expresión de lástima y suspiraba de vez en cuando. Una vez vino de visita y, al ver a Michael gritándome, frunció el ceño y dijo: «Eres un hombre, ¿cómo puedes hablarle así a tu esposa, Michael?», y se fue dando un portazo. En ese momento, incluso le estuve agradecida, pensando que al menos alguien de aquella familia me entendía. Pero ahora, al unir todas las piezas, comprendí una verdad terrible. Aquellas señales, aquellos cambios, no eran casualidad. Formaban parte de un plan. Michael no solo me estaba siendo infiel. Había una conspiración. Una conspiración dirigida contra mi hijo y contra mí. Y encerrarnos hoy era el último paso de ese plan. Quería arrinconarnos. ¿Pero para qué? ¿Para irse con Valerie con la conciencia tranquila? No, no era tan simple. Un hombre capaz de dejar morir de hambre a su propio hijo de 3 años, sin duda no tenía como objetivo solo una simple aventura amorosa. «Mamá, tengo sed». La débil voz de Leo me sacó de mis recuerdos una vez más. Miré a mi hijo. Estaba de pie en la entrada de la cocina, con el rostro pálido por el hambre. El dolor en mi corazón se transformó en una rabia monumental. Fuera cual fuera su plan, fuera cual fuera su propósito, lo que le estaba haciendo a su propio hijo era un crimen imperdonable. No podía quedarme sentada lamentando el pasado. Tenía que actuar. Tenía que sobrevivir. Encontrar la forma de sacar a mi hijo de ese lugar. Y te juro, Michael, que pagarás por todo lo que has hecho. Pero antes tenía que enfrentarme a un enemigo aún más temible que su maldad. El hambre, y la oscuridad de la larga noche que nos esperaba. La oscuridad cayó más rápido de lo que yo esperaba. La última luz débil del atardecer desapareció detrás de los barrotes de las ventanas, dejando la espaciosa casa sumida en una negrura densa y helada. Abracé con fuerza a Leo, acurrucado conmigo en el sofá del salón. Se había quedado dormido hacía un rato, después de beber las últimas gotas de leche del cartón. Su respiración constante sobre mi cuello era el único calor que quedaba en aquella casa, ahora convertida en una tumba de hielo. No me atreví a encender las luces, no para ahorrar electricidad, sino por miedo. Miedo a que la luz resaltara aún más nuestro vacío y nuestra soledad. Miedo a que disipara la frágil ilusión de que todo aquello solo fuera un sueño. De que, al abrir los ojos, Michael volvería, se reiría y diría: «Solo os estaba gastando una broma». Pero sabía que eso no era más que una ilusión. El hambre empezó a torturarme. El estómago se me retorcía en calambres sordos y persistentes. Intenté beber pequeños sorbos de agua para llenar el vacío, pero solo conseguí sentir más intensamente el hambre. Miré a mi hijo dormido en mis brazos y sentí una tristeza infinita. Había pasado hambre todo el día. Cuando despertara al día siguiente, ¿qué iba a darle de comer? ¿La media galletita que quedaba o unas cucharadas de agua con azúcar? Aquellos pensamientos eran como cuchillos invisibles clavándose en mi mente. Me sentía una madre inútil, indefensa.
No podía proteger a mi hijo. Ni siquiera podía darle una comida decente. El reproche hacia mí misma y el odio hacia Michael se mezclaban, creando un veneno que me corroía el alma. Me pregunté dónde estaría en ese mismo momento, qué estaría haciendo. Seguramente estaba con Valerie en un hotel de lujo en Miami, cenando a la luz de las velas, bebiendo vino y riéndose. ¿Se acordaría aunque fuera por un instante de que en casa su esposa y su hijo tenían hambre y frío? ¿O ya había borrado por completo nuestra existencia de su mente? Empezó a llover fuera. Al principio solo eran gotas suaves golpeando el tejado, pero la lluvia se intensificó, azotando los cristales de las ventanas y creando sonidos lúgubres. El viento silbaba por las rendijas como el lamento de un alma atormentada. La gran casa era ahora como un barco solitario a la deriva en un mar embravecido. Y mi hijo y yo éramos sus pasajeros desesperados, sin saber qué nos traería el mañana. Lo abracé todavía más fuerte, como si temiera que la tormenta pudiera arrebatármelo. Leo se movió un poco, con los labios entreabiertos. Quizá también tenía frío. Me quité la fina chaqueta de punto y se la puse por encima. A tientas en la oscuridad, cogí el mantel de la mesa del comedor y nos envolví con él a los dos. Pero el frío no venía de fuera. Venía de lo más profundo de mi ser. Miré por la ventana, donde de vez en cuando un relámpago rasgaba el cielo nocturno e iluminaba por un instante el jardín. De repente pensé en mi suegra, Carol. Normalmente, sobre las 9 de la noche, siempre llamaba para preguntar por su nieto. Pero aquella noche mi teléfono seguía en silencio. Seguro que Michael le había contado alguna mentira. Tal vez le dijo que habíamos ido a visitar a mi familia a mi ciudad natal, o cualquier otra excusa lo bastante convincente para que ella no llamara. Toda su familia había tejido una red perfecta para atraparnos. De pronto, un pequeño crujido sonó en la escalera. El corazón se me paró. Contuve la respiración, esforzando el oído. Había un ruido muy leve, pero sin duda era un ruido. ¿Había alguien en la casa? No, imposible. Todas las puertas estaban bien cerradas, pero el sonido se repitió, esta vez más claro, como pasos sigilosos sobre el suelo de madera. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si no estábamos solas? ¿Y si Michael había dejado a alguien vigilándonos, o algo todavía peor? Abracé a mi hijo con todas mis fuerzas, echándome hacia la esquina del sofá, con los ojos muy abiertos fijos en la oscuridad que envolvía la zona de la escalera. No me atrevía ni a respirar hondo. Solo podía esperar en un silencio aterrador. Los pasos se acercaban, no desde arriba, sino como si vinieran desde un rincón oscuro del propio salón. En aquella oscuridad espesa, los pasos furtivos se acercaban cada vez más claros, más nítidos. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Sujeté a Leo con fuerza. Mi cuerpo temblaba, no por el frío, sino por un miedo primitivo que se apoderó de cada una de mis células. Contuve la respiración, intentando calmar el latido frenético de mi corazón. Mi mirada seguía clavada en el espacio oscuro que tenía delante, de donde venía el sonido. Cualquier mínimo movimiento en ese momento podía ser una señal de peligro mortal. Miau. Un maullido pequeño y débil sonó justo a mis pies, seguido de la sensación de algo suave y peludo rozándome la pierna. Di un salto, casi grité. Por reflejo, cogí el mando de la televisión de la mesa de centro, con la intención de usarlo como arma. Pero entonces otro relámpago iluminó la habitación por un instante. Miré hacia abajo y solté un suspiro de alivio. Era Mo, nuestra gata Carey, la que teníamos desde hacía varios años. Resultó que había estado escondida debajo del sofá todo el día. El miedo desapareció, dejando solo un cansancio extremo. Me dejé caer otra vez en el sofá, riéndome con amargura. Hasta la gata me había asustado de esa manera. ¿En qué me había convertido? Tan débil y paranoica estaba ya. Mo frotó su cabeza contra mi regazo, ronroneando suavemente, como si quisiera consolarme. Acaricié su pelaje suave, y las lágrimas volvieron a brotar. Al menos, en aquella casa fría y solitaria, todavía tenía a esta pequeña criatura a mi lado. La lluvia fue amainando, dejando solo el sonido monótono de las gotas cayendo sobre el porche.
La noche pasó en un silencio aterrador. No pude pegar ojo. Me limité a quedarme allí sentada, sosteniendo a mi hijo, escuchando su respiración constante y el ronroneo de la gata. El hambre seguía atormentándome, pero la preocupación por el día siguiente era todavía mayor. ¿Qué iba a hacer? El amanecer del segundo día llegó sin traer ni calor ni esperanza. La luz grisácea de un día lluvioso se filtraba entre los barrotes, proyectando una claridad sombría y triste en la habitación. Leo se despertó. Ya no lloraba pidiendo comida. Simplemente estaba tumbado en mis brazos mirándome con sus grandes ojos cansados. «Mamá, estoy cansado», dijo con una voz débil. Le toqué la frente. Ardía. Estaba empezando a tener fiebre. El pánico que había conseguido contener durante la noche estalló con una fuerza arrolladora. Mi hijo estaba enfermo, en un lugar cerrado, sin comida y sin medicina. ¿Qué podía hacer? Lo llevé rápidamente al baño. Abrí el agua tibia y usé una toalla para refrescarlo y tratar de bajarle la fiebre. Pero solo era una solución temporal. Sabía que si no comía, si no tomaba medicinas, no iba a mejorar. «Michael, monstruo, abre la puerta», grité, usando las últimas fuerzas que me quedaban para golpear la puerta. «Leo tiene fiebre, ¿me oyes? ¿Quieres matar a tu propio hijo?» Golpeé hasta que mis manos se pusieron rojas y ardían. Grité hasta que la garganta se me quedó ronca y dolorida, pero la única respuesta fue el mismo silencio de muerte. Volví a recorrer toda la casa una vez más, buscando algo. Cualquier cosa. En vano. Entonces mi mirada cayó sobre el teléfono fijo en una esquina del salón. Una chispa de esperanza. ¿Podía ser posible? ¿Y si solo había desactivado los móviles pero se había olvidado del fijo? Corrí hacia él. Descolgué el auricular. No había tono. También había cortado la línea telefónica, una preparación impecable. Me derrumbé en el suelo sosteniendo a mi hijo con fiebre. La impotencia estuvo a punto de consumirme. Lo había intentado todo. Había gritado hasta quedarme sin voz, pero todo había sido inútil. Éramos como dos hormigas atrapadas en una caja sellada, esperando desesperadas. Miré hacia el jardín. La lluvia había cesado, dejando charcos sobre las losas. Algunas hojas amarillas caídas se habían quedado pegadas unas a otras. ¡Qué escena tan desoladora! Tenía que hacer algo. No podía quedarme allí esperando a morir. Levanté la vista hacia el techo, donde colgaba la ostentosa lámpara de araña de cristal que Michael había instalado con sus propias manos. «Esta lámpara iluminará nuestro hogar para siempre», había dicho. Ahora no era más que un adorno frío e inerte, testigo de nuestra tragedia. De pronto, se me ocurrió una idea salvaje. Miré los barrotes de las ventanas. Eran de hierro macizo, muy resistentes. Pero, ¿y los tornillos que los sujetaban a la pared? Quizá no fueran tan fuertes. Si conseguía encontrar algo lo bastante duro para usarlo como palanca, tal vez, solo tal vez, podría arrancar uno de los barrotes. Pero, ¿qué iba a usar? Los cuchillos de cocina eran demasiado finos. Se romperían. Las patas de las sillas eran demasiado gruesas. Recorrí la habitación con la mirada, y mis ojos se detuvieron en un rincón oscuro detrás del mueble de la televisión. Allí, apoyado contra la pared, había un objeto cuya existencia casi había olvidado. Era un palo de golf largo de hierro, casi del grosor de una muñeca. Un regalo que un antiguo socio le había hecho a Michael. Él nunca lo había usado. Solo estaba ahí como adorno. Pero ahora, ante mis ojos, no era un palo de golf. Era esperanza. Era la única llave para abrir la puerta de la vida para mi hijo y para mí. El palo metálico se sentía frío y pesado en mis manos. Pero en ese momento me daba una extraña sensación de seguridad. Coloqué con cuidado a Leo, que deliraba por la fiebre, en el sofá, cubriéndolo con mi única chaqueta de punto. «Pórtate bien, cariño. Espera un momento a mamá. Mamá va a abrir la ventana para que entre un poco de aire fresco», le susurré, besándole la frente ardiente. Él solo asintió débilmente, con los ojos soñolientos apenas capaces de mantenerse abiertos. Sabía que no tenía mucho tiempo.
La fiebre de mi hijo iba a peor, y el hambre también estaba agotando las últimas reservas de mi fuerza. Arrastré una silla hasta la ventana del salón, la que quedaba más escondida de la calle. Respiré hondo y utilicé la cabeza del palo de golf para intentar meterla en la rendija entre el barrote y la pared. ¡Clang! Un sonido metálico y seco resonó contra el hormigón. El yeso alrededor del primer tornillo empezó a desprenderse en pequeños trozos. Estaba funcionando. Mi corazón latió con una chispa de esperanza. Usé toda mi fuerza, agarrando el palo con las dos manos y convirtiéndolo en una palanca. Empujé, forcé y golpeé. El sudor me corría por la espalda, empapándome la ropa. Mis manos, acostumbradas solo a teclear y pasar páginas, ahora estaban llenas de ampollas y me dolían. Pero no me atreví a parar. Cada vez que pensaba en rendirme, miraba a mi hijo tendido en el sofá. Su imagen era como un estímulo que me daba nuevas fuerzas. El yeso seguía cayéndose, dejando al descubierto un tornillo que había empezado a oxidarse, pero que seguía firmemente anclado a la pared. El palo de golf, resbaladizo por el sudor, se me escapó de las manos varias veces. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar. El sabor salado de la sangre se mezcló con el sudor y las lágrimas. No sé cuánto tiempo estuve luchando así. ¿Media hora? ¿Una hora? El tiempo, en aquella prisión, parecía haber perdido su sentido. Crack. Un sonido pequeño, pero claro. El primer tornillo se había doblado. El hueco entre el barrote y la pared se había ensanchado un poco. Lloré de alegría. Continué con el segundo tornillo, luego con el tercero. A medida que avanzaba, fui cogiendo más práctica. Ya no usaba la fuerza bruta a ciegas, sino que encontraba el punto de apoyo adecuado, utilizando el peso de todo mi cuerpo para crear la mayor palanca posible. Después de casi 2 horas de lucha, el primer barrote de hierro por fin se aflojó. Usé las manos para doblarlo hacia un lado, creando un hueco lo bastante grande para que pasara un niño de 3 años, pero no yo. Miré hacia afuera. La caída desde la ventana hasta el suelo era de más de casi 2 metros. Si dejaba caer a mi hijo, seguro que se haría daño. No podía hacer eso. Me senté en el suelo, jadeando, con la cabeza dándome vueltas por el hambre y el agotamiento. Mi plan había fracasado a medias. Podía sacar a mi hijo, pero yo me quedaría atrapada. Dejarlo solo fuera, en el estado en que estaba, era todavía más peligroso. ¿Qué podía hacer? Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una solución, y mis ojos se posaron en el cable enrollado de la aspiradora, en una esquina. Otra idea, aún más arriesgada, me vino a la mente. Podía atar el cable a mi hijo, sujetar el otro extremo a un objeto pesado dentro de la casa, y bajarlo poco a poco. Pero era demasiado peligroso. El cable podía resbalar. Leo podía hacerse daño. No me atrevía a poner en riesgo la vida de mi hijo de esa manera. Estaba al borde de rendirme. Todo mi esfuerzo parecía haberme llevado a otro callejón sin salida. Me arrastré hasta el sofá. Miré a mi hijo, con la cara enrojecida y la respiración cada vez más entrecortada. «Mamá, agua», susurró en su delirio. «Agua, claro. Al menos tenía que darle agua». Corrí a la cocina y abrí el grifo. Salió agua fría. Llené un vaso y corrí de vuelta. Pero justo cuando regresaba al salón, el chorro del grifo se hizo más lento, se redujo a un hilillo, y luego se detuvo por completo. Me quedé helada. Volví a abrir el grifo. Ni una gota. Corrí al baño, abrí la ducha, el lavabo, todos en silencio. Había cortado el agua. Michael, ese marido, ese padre, había cortado cruelmente nuestra última fuente de vida. No quería dejarnos ni una sola posibilidad. Quería que muriéramos, morir de una forma lenta y dolorosa en nuestra propia casa. Aquella verdad horrible fue como el golpe final de un martillo que hizo añicos lo poco que quedaba de mi cordura. No podía mantenerme en pie. Me tambaleé contra la pared. Todo a mi alrededor empezó a oscurecerse. Ya no sentía hambre. Ya no sentía el dolor de mis manos. Solo sentía un frío que me llegaba hasta los huesos. El frío de la desesperación absoluta.
Pero justo cuando estaba a punto de desmayarme, un sonido extraño, un pitido muy bajo, llegó desde la puerta principal, desde un lugar en el que nunca me había fijado. En medio del silencio inquietante de la casa, aquel pequeño pitido solitario sonó como una señal llegada de otro mundo. Me detuve, intentando concentrarme para averiguar de dónde venía el sonido. Volvió a repetirse, breve y decidido. Venía de la puerta principal, justo debajo de la cerradura. Me acerqué arrastrándome, agachándome para mirar de cerca. Era una pequeña caja metálica negra empotrada en la pared, junto al marco de la puerta, con una diminuta luz LED roja parpadeando. Llevaba viviendo allí casi 5 años. Había entrado y salido por aquella puerta miles de veces, pero nunca me había dado cuenta de su existencia. ¿Qué era aquello? ¿Un dispositivo de alarma, o algo más? Toqué la superficie fría de metal. Intenté pulsar la luz roja, pero no pasó nada. En mi delirio por el hambre y el agotamiento, mi mente de repente se volvió extrañamente lúcida. Empecé a unir las piezas. Los actos aparentemente casuales de mi suegra, Carol, en los últimos tiempos. Yo siempre la había visto como una mujer tradicional y estricta, a la que yo no le gustaba especialmente, pero que tampoco me odiaba. Mantenía cierta distancia, y yo lo respetaba. Pero en los últimos meses, su comportamiento había sido muy distinto. Recordé que, hacía unos 2 meses, de repente me llamó para hablar a solas. Emily, dijo con voz pensativa, esta casa es muy grande. ¿No os sentís un poco solos tú y el niño? En aquel momento yo solo sonreí y le dije que, con Leo correteando todo el día, no me sentía sola. Pero, pensándolo ahora, qué pregunta tan extraña. Luego, en otra ocasión, vino de visita y me vio peleándome con el sistema de cámaras de seguridad, que no funcionaba bien. No dijo nada, solo se quedó allí mirando durante un buen rato, con gesto pensativo. Déjalo, cariño, me dijo. Estas cosas electrónicas son tan complicadas. Espera a que vuelva Michael y que él lo mire. Pero al día siguiente me llamó para preguntarme si ya había arreglado las cámaras, y me recomendó a un técnico de confianza suyo, diciendo que era muy cuidadoso y discreto. Y el detalle más sospechoso. Recordé que, hace aproximadamente una semana, justo antes de que Michael se fuera de viaje, mi suegra vino sin avisar. Le trajo a Leo un robot de juguete nuevo. Mientras yo estaba distraída, ella recorrió toda la casa, desde el salón y la cocina hasta la puerta trasera. Mientras caminaba, murmuraba, una casa tiene que ser segura. Las cerraduras tienen que estar bien firmes. Hoy en día hay muchísimos ladrones. Cuando se marchó, al pasar por la puerta principal, se quedó un buen rato parada, mirando fijamente la zona alrededor de la cerradura. Incluso pensé que estaba comprobando si la cerradura tenía algún problema. Llegó a pasar la mano por la pared justo donde estaba la caja negra que yo acababa de descubrir. En aquel momento solo pensé que era una mujer precavida, preocupada por la seguridad de sus hijos y sus nietos. Pero ahora, al encajar todas aquellas piezas, formaban una imagen completamente distinta. Esa misteriosa caja negra, el técnico de cámaras tan discreto, sus palabras cargadas de insinuaciones. ¿Podía ser? ¿Podía mi suegra saber algo? ¿Había anticipado las acciones de Michael? No. Imposible. Era su madre. ¿Cómo iba a saber que su hijo estaba a punto de hacer algo tan terrible y no impedirlo? ¿O acaso ella también formaba parte de este plan? Ese pensamiento me hizo estremecer, pero lo aparté de inmediato. La mirada de lástima que me dirigió el día en que Michael me gritó no era la mirada de una cómplice. Era la mirada de una madre, de una abuela que cargaba con un dolor imposible de expresar. Entonces, ¿qué era aquella caja negra? ¿Y por qué estaba instalada tan en secreto? Volví a mirar el punto rojo que parpadeaba rítmicamente. Era como un ojo que observaba en silencio, grabando toda la tragedia que se estaba desarrollando en aquella casa. El mareo me obligó a apoyarme en la pared. El hambre y la fiebre de mi hijo estaban agotando las últimas fuerzas que me quedaban. No podía seguir especulando. Tenía que hacer algo. Miré a mi hijo, tendido inconsciente en el sofá, con la respiración débil. Ya no me quedaban más opciones.
Volví a la ventana, agarré el palo de golf. Esta vez no intenté forzar los barrotes. Apunté directamente al cristal. Crash. Un estruendo ensordecedor de vidrio rompiéndose. Los fragmentos salieron despedidos por todas partes, pero no me importó. Necesitaba hacer ruido. Un ruido lo bastante fuerte como para llamar la atención de alguien. De cualquiera. Seguí destrozando el marco de la ventana con el palo de golf, golpeando también los barrotes. El sonido del metal chocando resonó por toda la urbanización silenciosa. Mientras golpeaba, gritaba: «¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay alguien ahí! ¡Ayudadnos!». No sabía si alguien me oiría. Solo sabía que ese era mi último intento. Si esta vez también fallaba, puede que mi hijo y yo no sobreviviéramos. Golpeé hasta que el palo de golf estuvo casi doblado. Tenía las manos ensangrentadas. Y entonces, cuando estaba casi agotada, al borde de desplomarme, oí un sonido en la distancia. Un sonido que no era ni el viento ni la lluvia. Era la sirena de un coche, acercándose cada vez más. Pero, ¿de quién era? ¿Una ambulancia, la policía, o alguien que ni siquiera podía imaginar? La sirena se acercaba, urgente, apremiante. Fue como una descarga de adrenalina que me arrancó del borde de la desesperación. Me apoyé en el marco roto de la ventana, intentando ponerme en pie. Mis ojos, desenfocados por el agotamiento, miraron hacia la verja principal. Un coche, no un coche de policía, solo un sedán normal, frenó de golpe. La puerta se abrió de golpe, pero la persona que salió no era un policía ni un sanitario. Aquella figura me resultaba tan conocida. Era mi suegra, Carol. El corazón se me detuvo por un segundo. ¿Por qué estaba aquí en ese momento? ¿No le había mentido Michael diciéndole que nos habíamos ido fuera de la ciudad? Llegó sola, con aspecto alterado y preocupado. Pero lo que más me aterró fue el objeto que llevaba en la mano. No era un bolso ni una cesta de fruta, como de costumbre. Era un mazo, del tipo que usan los obreros de la construcción, brillando bajo la tenue luz de la tarde. ¿Qué estaba haciendo? No entendía nada. La vi correr hasta la verja principal, asomándose al interior. «Emily, Leo, ¿estáis ahí dentro?», gritó. Su voz ya no tenía el tono severo de siempre, sino que estaba llena de pánico. Intenté gritarle de vuelta, pero tenía la garganta tan destrozada que solo pude emitir sonidos débiles. No me oyó. Empezó a golpear el candado de la verja con el mazo. Clang, clang. Los golpes ensordecedores resonaban, haciendo temblarlo todo. Lo estaba golpeando con una furia que no parecía propia de una mujer de 60 años. ¿De dónde salía aquella fuerza? ¿De la rabia o de un miedo todavía mayor? Unos cuantos golpes más y el candado cedió. Tiró el mazo al suelo y corrió hacia el patio como un vendaval. No fue a la puerta principal, sino que vino directa hacia donde yo estaba, junto a la ventana rota. Cuando me vio, con el pelo revuelto, la ropa desordenada y las manos ensangrentadas, se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de horror y de lástima. «Dios mío, Emily, ¿qué te ha pasado?». Entonces miró al interior de la casa, vio a Leo inconsciente en el sofá, con la cara roja por la fiebre. No dijo ni una palabra más. Solo dio unos pasos hacia atrás, volvió a coger el mazo y fue hasta la puerta principal. Esta vez no golpeó la cerradura. Apuntó directamente a las bisagras. Crack. Un golpe enorme. La sólida puerta de roble vibró violentamente. «Michael, ¿estás ahí dentro? Abre esta puerta ahora mismo», gritó. Su voz desgarró el silencio, llena de la furia y la desesperación de una madre. «Si no abres ahora mismo, voy a tirar abajo esta maldita casa». «Boom, boom». Siguió golpeando. Cada golpe liberaba toda la rabia que llevaba acumulada. Yo estaba dentro, paralizada, incapaz de creer lo que estaba viendo. La suegra que yo creía cómplice, parte de la conspiración, estaba usando ahora su propia fuerza para derribar la puerta del infierno y salvarnos. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Después de una docena de golpes, una de las bisagras salió disparada. La puerta crujió al abrirse.
Carol apartó el mazo y lanzó todo su cuerpo contra la puerta. La pesada puerta de madera por fin cedió, se abrió de golpe y se estrelló contra la pared. Carol entró corriendo, jadeando, con la frente empapada de sudor. Sin siquiera mirarme, fue directa hacia Leo. Tomó a su nieto en brazos. Su mano temblorosa le tocó la frente. «Está ardiendo». «Ese maldito animal», maldijo, y las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. Luego se giró para mirarme. Su mirada ya no era de pánico, sino de un dolor y un remordimiento profundos. Se acercó y nos abrazó a los dos. Su abrazo era torpe, rígido, pero increíblemente cálido. «Lo siento, cariño. Lo siento muchísimo», sollozó. Todavía en shock, solo pude tartamudear. «Carol, ¿por qué?». Ella me soltó apresuradamente, se secó las lágrimas y su mirada se endureció. Miró a su alrededor por la casa, y su voz se quebró, mezclada con sollozos. «No está aquí. De verdad se fue». Se volvió hacia mí, agarrándome con fuerza por los hombros. Sus ojos enrojecidos me miraron fijamente. «Emily, escúchame con atención. Tenemos que ir al hospital ahora mismo. Tu marido, Michael, está en serios problemas». Su última frase cayó como un trueno. ¿En serios problemas? No estaba disfrutando con su amante. ¿Qué había pasado realmente en los últimos 2 días? ¿Y por qué mi suegra lo sabía todo? En serios problemas. Aquellas 2 palabras retumbaban en mi cabeza, creando un caos aún mayor que el hambre que me atormentaba. Miré a mi suegra, buscando una explicación en sus ojos llenos de lágrimas, pero no me dio tiempo ni a pensar. «Rápido, primero al hospital», dijo con una determinación que no admitía discusión. Cogió a Leo, que deliraba por la fiebre, y me agarró del brazo, llevándome directamente al coche que esperaba fuera. De camino al hospital, Carol no paró de hablar por teléfono. Su voz era urgente, dándole órdenes a alguien al otro lado de la línea. «Tony, soy Carol. He encontrado a mi nuera y a mi nieto. Estaban encerrados en la casa. El niño tiene la fiebre muy alta. Manda a alguien al hospital infantil ahora mismo. Y una cosa más, el rastreador GPS del coche de Michael sigue marcando que está en Miami Beach. Vuelve a comprobarlo». «Miami Beach. ¿No se suponía que estaba en un viaje de negocios?». Me quedé atónita. Todo era cada vez más confuso. Cuando llegamos al hospital, mi suegra se encargó rápidamente de todo el papeleo. Llevaron a Leo directamente a urgencias. Ver a mi pequeño atendido por médicos y enfermeras me dio un pequeño momento de alivio. Me desplomé en un asiento frío de la sala de espera, sintiendo de pronto un dolor agudo por todo el cuerpo. El hambre y el agotamiento me golpearon de golpe. Estuve a punto de desmayarme. Mi suegra fue corriendo a comprarme una bebida caliente y un sándwich. «Come, cariño. Come para recuperar fuerzas», dijo con la voz llena de preocupación. Cogí el sándwich, pero no podía tragar. Las lágrimas volvieron a caer. «Carol, ¿qué ha pasado? ¿Cómo sabías que estábamos encerrados? ¿Y Michael, él?». Carol se sentó a mi lado, soltando un profundo suspiro. Miró al vacío y empezó a contarme la historia. Una historia que me hizo darme cuenta de que nunca había conocido de verdad a aquella mujer. «Llevo sospechando de Michael desde hace mucho tiempo», Emily empezó, con voz baja y triste. «Desde que reapareció Valerie. Soy su madre. Conozco muy bien su carácter débil y mujeriego. Pero no tenía pruebas. Solo podía observar en silencio. Me contó que había notado los cambios de Michael, sus llegadas tarde, las llamadas secretas. Intentó hablar con él, pero él siempre lo negaba todo, diciendo que eran imaginaciones suyas. Sabía que, si montaba un escándalo sin pruebas, al final quienes sufrirían seríais tú y Leo. No quería que la familia se rompiera. Así que, continuó, hace unos 2 meses decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Le pedí a Tony, un primo mío que es expolicía y ahora detective privado, que me ayudara a vigilarlo. Tony fue quien instaló esa misteriosa caja negra junto a la puerta. No era una alarma.
Era un dispositivo miniatura de rastreo y grabación. También fue él quien colocó en secreto un GPS en el coche de Michael. No quería invadir vuestra intimidad, pero no tenía otra opción. Tenía que saber qué estaba haciendo a tus espaldas, dijo con amargura. Y lo que Tony descubrió fue mucho peor de lo que ella había imaginado. Averiguaron que Michael no solo estaba viendo a Valerie, también se había metido en el juego. Valerie no era la mujer débil e inocente que aparentaba ser. Era una depredadora que seducía a hombres con dinero, los arrastraba al juego, y luego les vaciaba las cuentas. La mañana en que Michael dijo que se iba de viaje, la voz de mi suegra tembló. Tony me avisó de que la señal del GPS de su coche no iba hacia el aeropuerto, sino directa a Miami. Y yo sé que allí hay casinos muy famosos. Pero, ¿por qué nos encerró?, pregunté, con la voz todavía temblorosa. Eso fue lo que más me aterró. Carol me apretó la mano. Tony me dijo que es una táctica habitual de Valerie y sus cómplices. Encuentran la manera de aislar a la víctima de su familia. Cortan toda comunicación para que nadie pueda pedir ayuda mientras le quitan todo el dinero. Michael os encerró no porque os odiara, sino por miedo. Miedo a que lo descubrieras. Miedo a que me llamaras. Miedo a que yo lo detuviera. Me quedé sin palabras. El acto cruel de Michael no nacía del odio, sino de una cobardía y un egoísmo extremos. Había sacrificado la seguridad de su esposa y de su hijo solo para poder entrar tranquilamente en la trampa de su amante. Intenté llamarte durante 2 días, pero no pude contactar contigo. Supe enseguida que algo iba mal. También llamé a Michael y tampoco respondió. Entonces supe que estaba metido en problemas muy serios, dijo con impotencia. Y hace media hora, Tony me mandó un mensaje. Me dijo que Michael lo había perdido todo, no solo el dinero que llevaba encima, sino que también había entregado el coche. Ahora los prestamistas lo tienen retenido. Están amenazando con que, si nadie lleva el dinero para sacarlo esta noche, lo van a... No terminó la frase, pero lo entendí. Los serios problemas de los que hablaba no eran un accidente de coche, sino un peligro de muerte. Por eso estaba tan aterrada, hasta el punto de coger un mazo para derribar la puerta. Tenía miedo de perder a su único hijo. Y también tenía miedo de que, si hubiera llegado un poco más tarde, también hubiera perdido a su nuera y a su nieto. Una verdad horrible había salido a la luz, pero quedaba una pregunta aún mayor. Con un marido retenido por usureros y un futuro incierto, ¿qué debía hacer yo? Y mi suegra, tan distante hasta ahora, ¿era de verdad una aliada en la que podía confiar? La historia de mi suegra terminó en un silencio pesado. Me quedé allí sentada, con la mente hecha un torbellino, intentando asimilar la terrible información que acababa de recibir. Mi marido, el hombre al que una vez amé, no solo era un adúltero y un padre cruel, sino también un jugador compulsivo, una víctima estúpida que se había lanzado de cabeza a la boca del lobo. «Carol, ¿vas a sacarlo de allí?», pregunté con voz ronca. Fue la primera pregunta que me vino a la mente. Una pregunta compleja, llena de resentimiento, pero también de curiosidad por su reacción. Carol me miró, con los ojos rojos, pero con una determinación fría que nunca antes le había visto. ¿Sacarlo? Sí, voy a sacarlo, pero no ahora, y no de la manera que él espera. Me apretó la mano con más fuerza. Antes de sacarlo, tengo que hacer que vea lo estúpido que ha sido, y el crimen que ha cometido contra vosotras. Justo entonces, un hombre de mediana edad, alto y de rostro firme, se acercó a nosotras. «Carol, ya estoy aquí», dijo con voz grave. «¿Cómo está el niño?» «Tony». Mi suegra se puso en pie, con la voz ya más calmada. «Gracias por venir. Está en urgencias». Luego se volvió hacia mí. «Emily, este es Tony, del que te hablé». Yo asentí, todavía abrumada. Tony no se sentó. Abrió su maletín, sacó una carpeta fina y una tableta. «Esto es lo que he reunido en las últimas 48 horas», dijo con tono profesional. «Quizá la señora Emily debería ver esto primero». Me entregó la tableta. La pantalla se iluminó, mostrando una serie de imágenes en orden cronológico. La primera era una foto de Michael y Valerie entrando de la mano en un lujoso resort en Miami Beach. En la segunda,
Estaban en un restaurante junto al mar, riéndose. Pero en las fotos siguientes, la atmósfera cambiaba por completo. Eran fotos tomadas desde lejos dentro de un casino. Michael estaba sentado en una mesa de póker, con la cara tensa y sudorosa. Las fichas que tenía delante disminuían rápidamente. Valerie, a su lado, ya no parecía tierna. De vez en cuando le susurraba algo al oído a un hombre de aspecto amenazante que estaba de pie detrás de él. Y la última foto me hizo estremecer. Michael estaba encogido en una esquina de una habitación, rodeado por 3 hombres tatuados. Su expresión ya no era la de un jugador tenso, sino la del miedo absoluto de una presa atrapada. Valerie estaba a cierta distancia, con los brazos cruzados, mirándolo con una frialdad desconocida. Ya no era su amante. Era su carcelera. Michael perdió un total de más de $300.000, dijo Tony con la voz monótona de quien lee un informe. Perdió todos sus ahorros personales, el coche nuevo que estaba pagando, y por último firmó un pagaré con intereses de usureros. $300.000, murmuré. Aquella cifra era inimaginable. ¿De dónde había sacado tanto dinero para jugarlo en solo 2 días? Como si me leyera la mente, mi suegra dijo con amargura. Sacó el dinero en secreto de la cuenta de ahorros conjunta que teníais los dos, sin que tú lo supieras. Llevaba mucho tiempo planeando este viaje. Tony abrió la carpeta, señalando un extracto bancario. Aquí está la prueba. El señor Michael hizo múltiples retiradas pequeñas durante el último mes para evitar que usted, señora Emily, se diera cuenta. Además, encontramos pruebas de que intentó usar la casa como aval para un préstamo, pero no llegó a tiempo. Miré los números, las letras en el papel. Todo estaba claro. Michael no había sido seducido por accidente. Había planeado activamente conseguir dinero para ir a jugar con su amante, y para eso sacrificó sin piedad a su propia familia. El hecho de encerrarnos y dejarnos morir de hambre ya no era solo cobardía. Era un crimen calculado. Quería silenciarme para impedir que le arruinara la diversión. En ese momento, la puerta de urgencia se abrió. Una enfermera salió sonriendo. La fiebre del niño ya ha bajado. Su estado es estable. Enseguida lo trasladaremos a una habitación. Un peso enorme se me quitó de encima. Rompí a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Mi hijo estaba a salvo. Pero en cuanto la preocupación por mi hijo se disipó, otra pregunta surgió en mi mente. Mi marido había cometido un crimen imperdonable, pero también estaba en peligro de muerte. Entre el odio y el poco cariño que aún quedaba, ¿qué debía hacer? ¿Y qué significaban realmente las palabras de mi suegra, de que iba a sacarlo de allí de otra manera? Cuando trasladaron a Leo a una habitación, por fin pude respirar. Dormía profundamente después de la fiebre. Su cara había recuperado el color rosado. Me senté a su lado, sosteniendo su manita, sintiendo una gratitud infinita. Gracias a Dios mi hijo estaba bien. Mi suegra y Tony habían salido al pasillo para hablar. Podía oír fragmentos de sus voces, ya no llenas de pánico, sino firmes y decididas. Estaban hablando de un plan del que yo todavía no sabía nada. Al cabo de un rato, ella regresó a la habitación completamente calmada. Acercó una silla y se sentó a mi lado. El silencio en la habitación del hospital era extraño, roto solo por el pitido rítmico del monitor. Mi suegra y yo, 2 mujeres que antes apenas podíamos mantener una conversación de 10 minutos, ahora estábamos sentadas una al lado de la otra, compartiendo la misma angustia. Pero aquel silencio ya no era de expectativa. Las dos sabíamos que necesitábamos tener una conversación sincera, de corazón a corazón. Fue ella quien por fin rompió el silencio. Emily, sé que ahora mismo estás muy confundida y que odias a Michael. No tengo derecho a pedirte que lo perdones, porque ni yo misma puedo perdonarlo ahora mismo. Me miró con unos ojos llenos de cansancio y remordimiento. Pero te necesito. Necesito que me ayudes con una cosa. La miré sorprendida. Me necesitaba a mí. A la nuera a la que siempre había mantenido a distancia. ¿Qué quieres que haga? Quiero que juntas le demos una lección a Michael. Su voz no era una súplica, sino una propuesta,
una invitación a formar una alianza. Es mi hijo, mi sangre. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras esos matones lo matan. Pero tampoco puedo permitir que piense que, solo por llorar y suplicar, todos sus pecados van a ser perdonados. Tiene que pagar, Emily. Tiene que pagar un precio muy alto por su estupidez, su egoísmo y su crueldad. Me quedé en silencio. Su propuesta era inesperada. Yo pensaba que buscaría la manera de reunir el dinero para rescatar a su hijo. Pero no, quería darle una lección. Como si entendiera mis dudas, continuó, con una voz clara y lógica. Pero tampoco vamos a entregarles el dinero así de fácil. Eso solo lo malcriaría aún más y no resolvería el problema de raíz. Valeria y sus cómplices. Me contó el plan que ella y Tony acababan de idear. Tony tenía contactos en el submundo. Encontraría la manera de ponerse en contacto con el cabecilla que retenía a Michael. No se presentarían como familiares, sino como un tercero, otro acreedor de Michael que venía a negociar la deuda. Nuestro objetivo, recalcó, no es pagarles, sino ganar tiempo. Mientras tanto, Tony reunirá más pruebas sobre la red de juego y estafas de Valerie para que la policía pueda desmantelarla por completo. Al mismo tiempo, ganar tiempo permitirá que Michael pruebe el miedo y la desesperación, para que entienda lo que sentimos mi hijo y yo cuando nos encerró. Escuchaba asombrada por la frialdad y el cálculo del plan de mi suegra. La mujer a la que yo consideraba anticuada y obsesionada ciegamente con el honor de la familia resultó tener la cabeza fría y una voluntad de hierro. No era que no quisiera a su hijo. Lo quería de otra manera, muy terrenal. Pero te necesito, repitió, esta vez mirándome directamente a los ojos con sinceridad. Te necesito de mi lado porque, en esta historia, tú no eres solo mi nuera. Eres la mayor víctima. Solo tú tienes la legitimidad legal para denunciarlo. Y solo con tu apoyo este plan podrá salir bien. Si no aceptas, no voy a obligarte. Pediré préstamos yo sola. Venderé mi casa para salvarlo. Pero si hago eso, nunca volveré a poder mirarte a ti ni a mi nieto a la cara. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Me había dado el poder de decidir. Decidir el destino de Michael, el futuro de nuestra relación, y también el camino que yo iba a tomar. Podía elegir ignorarlo, dejar que se encargara la ley, o peor aún, dejar que se encargaran los usureros. Sería una venganza rápida y satisfactoria. O podía unirme a este juego, un juego arriesgado, pero que no buscaba solo venganza, sino también dar una lección, intentar recuperar a un hombre desviado, aunque quizá nunca volviera a ser el mismo. Miré a mi hijo, dormido en paz. Pensé en Michael, su padre. Por terrible que fuera, seguía siendo el padre de mi hijo. No quería que mi hijo creciera con un padre asesinado por unos matones, pero tampoco quería que tuviera un padre incapaz de reconocer sus errores. Finalmente levanté la vista y me encontré con los ojos de mi suegra. Está bien, lo haré contigo. En ese momento supe que se había formado la alianza más inesperada y extraña, entre una suegra y una nuera, no basada en el cariño, sino en un objetivo común, salvación y castigo. Y no podía imaginar que aquella decisión nos llevaría a una confrontación directa, no solo con los estafadores, sino también con los rincones más oscuros de nuestra propia familia. Mi respuesta pareció desatar un nudo invisible en el corazón de mi suegra. Soltó un suspiro de alivio, y sus hombros tensos se relajaron. Gracias, cariño. Sabía que no me equivocaba contigo, dijo con la voz un poco temblorosa. Por primera vez vi en sus ojos no juicio ni distancia, sino confianza, una especie de rendición. A partir de ese momento, la pequeña habitación del hospital se convirtió en un centro de mando improvisado. Mientras yo me quedaba en el hospital cuidando de Leo, mi suegra y Tony se pusieron en marcha con urgencia y método. Tony, con su experiencia y sus contactos, identificó rápidamente al líder del grupo que retenía a Michael. Su apodo en la calle era el Tiburón, una figura conocida en los bajos fondos de Miami, especializado en juegos ilegales de altas apuestas y en prestar dinero con usura. No podemos subestimarlo, le dijo Tony por teléfono a mi suegra. Yo, sentada a su lado, lo escuché todo. Es astuto y cruel. Tenemos que jugar nuestras cartas con muchísimo cuidado. La primera jugada,
tal como habían acordado, era el acercamiento. Tony no fue en persona. Envió a un antiguo subordinado, un hombre de aspecto duro que conocía bien las reglas de la calle, para reunirse directamente con el tiburón. Aquel hombre no se presentó como familia de Michael, sino como representante de un acreedor mucho más grande de Nueva York, al que Michael también le debía una suma enorme. Michael le debe dinero a mi jefe, le dijo al tiburón con aire de superioridad. He oído que lo tienes contigo. Mi jefe quiere hablar para ver cómo podemos resolver esta deuda. No nos interesa que le pase nada a nuestro deudor antes de que pague. Aquella táctica funcionó de inmediato. El tiburón, que tenía el control, de pronto se encontró en posición defensiva. Ya no podía hacer lo que quisiera con Michael, porque ahora no era solo su deudor. Se vio obligado a aceptar una negociación. Mientras tanto, mi suegra y yo hicimos nuestra parte. Siguiendo el consejo de Tony, lo primero que teníamos que hacer era cortar cualquier vía de escape financiera para Michael, para que no se hiciera ilusiones pensando que podía resolverlo todo fácilmente con dinero. A la mañana siguiente, fuimos juntas al banco con todos los documentos legales que demostraban la titularidad compartida de las cuentas y propiedades. Solicitamos el bloqueo de todas las cuentas de ahorro, la anulación de todas las tarjetas de crédito a nombre de Michael, y también el bloqueo de la cuenta conjunta. La empleada del banco nos miró con extrañeza. ¿Estás segura? Bloquear cuentas es un proceso complicado si luego quiere reabrirlas. Estoy segura, respondí con firmeza. Mi suegra, a mi lado, asintió en silencio. Al salir del banco me invadió una sensación extraña. Acababa de llevar a cabo una acción contra mi propio marido y contra su hijo, junto a mi suegra, pero no sentía satisfacción, solo una fría determinación. Era lo que había que hacer. El siguiente paso era todavía más importante: hablar con un abogado. Tony nos recomendó a un excelente abogado especializado en derecho civil y penal. Sentada en su lujoso despacho, le conté toda mi historia: el encierro, el hambre, las pruebas de la infidelidad y del juego de Michael. Mi suegra, sentada a mi lado, añadió la información que Tony había investigado. El abogado, un hombre de mediana edad llamado señor García, escuchó atentamente, revisando cada foto, cada extracto bancario. Cuando terminé, se ajustó las gafas y nos miró con seriedad. Señoras, este caso es muy complejo. Por la vía civil, usted, señora Emily, puede pedir el divorcio y una repartición favorable de bienes, ya que el señor Michael ha violado gravemente las obligaciones del matrimonio. Hizo una pausa y añadió: pero por la vía penal, sus actos de privación ilegal de libertad y de causar intencionadamente daño emocional también pueden ser procesados. Y lo más importante, con las pruebas de la red de estafas de Valerie, podemos colaborar con la policía para desmantelarla, pero será peligroso. ¿Lo han pensado bien? Lo hemos pensado muy bien, respondió mi suegra sin vacilar. No solo queremos justicia para mi nuera, sino también llevar ante la justicia a esos criminales para que no sigan haciendo daño a otros. La miré con admiración. Ya no pensaba solo en su hijo, sino en la sociedad. De acuerdo, asintió el abogado García. Entonces empezaremos a preparar el caso. Primero necesitamos una declaración del propio señor Michael. Pero, ¿cómo conseguir su declaración cuando estaba retenido? Esa era la gran pregunta. Y la respuesta llegó con una llamada inesperada. Una llamada del mismo enemigo que queríamos desenmascarar. Pero no era Valerie. Era una voz desconocida que decía ser uno de los hombres del tiburón, con una petición que nadie habría podido prever. La llamada llegó tarde una noche, justo cuando acababa de dormir a Leo después de un largo día en el hospital. El número era desconocido. Mi instinto me dijo que algo iba mal. Miré a mi suegra, que estaba leyendo en una esquina. Ella también levantó la vista, expectante. Respiré hondo, contesté y puse el altavoz. ¿Hola? Al otro lado no estaba la voz de Michael, ni la de un matón. Era la voz de Valerie, la misma voz clara, frágil y temblorosa que había oído en las antiguas grabaciones de Michael. Emily. Me quedé de piedra. Mi suegra dejó el libro y entornó los ojos, mirando el teléfono. ¿Por qué me estaba llamando a mí? Sí.
¿Qué quieres? Intenté que mi voz sonara fría. Hubo unos segundos de silencio. La oí sollozar. Señora Emily, por favor, salve a Michael. Se lo suplico. Sálvelo. Solté una risa amarga. Tú lo metiste en esto y ahora me pides a mí que lo salve. ¿Para quién es esta actuación? No es así, se lo juro, a mí también me engañaron, gritó Valerie llorando. Ellos no son mi gente. Yo solo era una pieza más. Dicen que si no consiguen los 300.000 esta noche, le van a cortar un dedo a Michael. Tengo mucho miedo. No tengo dinero. Mi única opción era llamarla a usted. Se lo suplico, por el amor que le tiene a Michael, por su hijo. Sus palabras eran entrecortadas, desesperadas, y sonaban muy reales. Pero yo ya no era la chica ingenua y confiada que había sido antes. Miré a mi suegra. Negó con la cabeza, indicándome que no me lo creyera. ¿Y por qué no llamas a la policía?, pregunté. No me atrevo, gimió. También me amenazaron con matarme a mí. Señora, solo usted puede salvar a Michael. Usted tiene dinero. 300.000 no son nada para usted. Se lo suplico. Es como si estuviera de rodillas ante usted. Al oír la palabra dinero, sentí una repulsión profunda. Resultaba que, incluso en ese momento, para ella yo no era más que un cajero automático. No tengo dinero, respondí con una voz helada. Mi marido se lo llevó todo para jugar contigo. ¿Se te ha olvidado? No, eso no es así, balbuceó Valerie, aparentemente sorprendida por mi respuesta. En ese momento oí una voz masculina al otro lado. ¿Con quién demonios estás hablando? Dame el teléfono. Entonces otra voz ronca y desesperada resonó. Era Michael. Emily, soy yo. Ayúdame, por favor. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Sálvame. Ellos me van a... Su voz se cortó por el sonido de un golpe fuerte, seguido de un gemido de dolor. Se me encogió el corazón por instinto. A pesar de odiarlo, oír cómo lo golpeaban me afectó. ¿Hola? Hola, Michael. ¿Estás bien?, grité. La voz del hombre de antes volvió a la línea, esta vez amenazante. Tú eres su esposa, ¿eh? Escucha bien. Tu marido nos debe 300.000. Si no vemos el dinero en esta cuenta dentro de una hora, luego no nos culpes por ser crueles. Tiene unos dedos muy bonitos, pero sería una pena conservarlos. Recitó un número de cuenta y continuó. 1 hora. Acuérdate. Colgó. La habitación quedó sumida en un silencio de muerte. Miré a mi suegra. Tenía el rostro pálido y las manos apretadas con tanta fuerza que se le marcaban las venas. Estaba aterrada por su hijo, lo sabía, pero en sus ojos no vi pánico ciego. Me miró como preguntándome, ¿y ahora qué vas a hacer? Toda la llamada, desde la voz de Valerie hasta los gritos de Michael y las amenazas de aquellos hombres, había quedado grabada en mi móvil. Era exactamente la declaración que necesitaba el abogado García, pero también era una sentencia de muerte suspendida sobre la cabeza de Michael. Emily, dijo mi suegra con la voz temblorosa, ¿qué hacemos ahora? Carol no respondió de inmediato. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. La lucha interior era evidente en su rostro. Por un lado, la vida de su único hijo. Por otro, el plan que habían trazado, la justicia que quería. Si llevábamos el dinero, Michael estaría a salvo, pero nunca aprendería la lección y la red de Valerie quedaría impune. Si no hacíamos nada, la vida de Michael. El teléfono de mi suegra vibró. Un mensaje. Lo abrió y me lo enseñó. Era de Tony. Ya está todo listo. La policía ha rodeado el resort. Solo necesitan la orden para entrar. La decisión final es vuestra. Teníamos menos de 1 hora. La decisión estaba en nuestras manos, una decisión que podía cambiar el destino de muchas personas. Y de repente comprendí que quizá aquella era la mayor prueba que la vida me había puesto jamás. El mensaje de Tony fue como la orden final que hizo que el péndulo del destino alcanzara su punto más alto. 60 minutos para decidir sobre la vida de un hombre,
para determinar el desenlace de un juego lleno de sangre y lágrimas. Miré a mi suegra y ella me miró a mí. En sus ojos profundos se reflejaba una lucha inmensa. Sabía que estaba esperando mi consentimiento. Haré lo que tú decidas, Carol, dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Al fin y al cabo, es tu hijo. Carol negó con la cabeza, con un gesto lento y cansado. No, Emily. Es mi hijo, pero también es tu marido y el padre de mi nieto. Tú eres quien ha salido más herida. Tienes derecho a decidir. No te culparé, sea cual sea tu elección. Me había dado el poder de juzgar, un poder cruel y pesado. Cerré los ojos. La imagen de Michael gritando por teléfono volvió a mi mente. A pesar de odiarlo, ¿de verdad quería que muriera? ¿Quería que mi hijo creciera sin tener jamás la oportunidad de volver a ver a su padre? Pero entonces apareció con una claridad abrumadora la imagen de mi hijo con fiebre, débil entre mis brazos, la imagen de la puerta cerrada y aquella frase cruel: no os vais a morir de hambre durante 3 días. Mi vacilación desapareció. Perdonar a Michael en ese momento no sería un acto de compasión, sino de debilidad. Sería un insulto al sufrimiento que habíamos soportado. Y, lo más importante, no impediría que personas como Valerie siguieran haciendo daño a otros. Abrí los ojos y miré a mi suegra. Carol, no puedo dejar que muera, pero tampoco puedo dejar que se vaya de rositas. Cogí el teléfono y marqué el número de Tony. Tony, soy Emily. Mi suegra y yo ya hemos tomado una decisión. Dile a la policía que entre. Hice una pausa. Pero, ¿podrías pedirles que hagan todo lo posible por garantizar la seguridad de Michael? Al fin y al cabo, él también es una víctima que fue engañada. Entendido. La voz de Tony al otro lado sonó firme. No te preocupes, para eso están. La llamada terminó. Todo estaba decidido. Mi suegra y yo nos quedamos sentadas juntas, sin decir una palabra. Solo podíamos esperar. El tiempo pasó con una lentitud insoportable. Cada minuto que transcurría me imaginaba el asalto de la policía, disparos, gritos. Apreté con fuerza la mano de mi suegra. La suya estaba helada y también temblaba. Por muy dura que pareciera, seguía siendo una madre preocupada por su hijo. Al cabo de media hora, sonó el teléfono de mi suegra. Era Tony. Lo agarró de inmediato. ¿Qué ha pasado, Tony? ¿Qué ha pasado?, preguntó sin aliento. Yo contuve la respiración, escuchando. Ya ha terminado, Carol. La voz de Tony sonaba cansada, pero aliviada. Los hemos atrapado a todos. Al tiburón, a Valerie y a todos sus cómplices. La policía irrumpió justo cuando estaban a punto de agredir a Michael para grabar un vídeo y exigir el rescate. Llegaron justo a tiempo. ¿Y Michael, cómo está?, preguntó mi suegra con la voz quebrada. Está a salvo. Solo tiene algunos golpes superficiales. También ha quedado detenido para prestar declaración. Carol, Emily, preparaos. Seguramente mañana tendréis que ir a comisaría. Clac. El teléfono se le resbaló a mi suegra de las manos y cayó sobre el suelo de baldosas. Se dejó caer en la silla, se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Esta vez no era un llanto de remordimiento ni de conflicto, sino de liberación. Lloró abiertamente, como una niña. Lloró por las noches sin dormir, por la angustia, por el miedo, y por su hijo culpable, que por fin estaba a salvo, aunque ahora en manos de la ley. Me acerqué, le rodeé los hombros con un brazo y la acaricié suavemente. No dije nada. En ese momento, cualquier palabra de consuelo sobraba. Las dos, mujeres que habíamos atravesado una tormenta juntas. La tormenta se había llevado a un marido, a un hijo, pero también había derribado los muros de desconfianza y malentendidos, y nos había unido más que nunca. Al día siguiente, cuando mi suegra y yo llegamos a comisaría, volvimos a ver a Michael. Estaba sentado en una sala de interrogatorios, con la cara demacrada, la ropa arrugada, y las marcas de las ataduras todavía visibles en las muñecas. Cuando nos vio, bajó la cabeza, sin atreverse a mirarnos a los ojos. De su antigua seguridad y elegancia no quedaba nada.
solo la imagen patética de un perdedor. El detective nos enseñó un vídeo grabado por las cámaras de seguridad del resort. En el vídeo se veía toda la escena. Michael siendo golpeado, amenazado, y Valerie, la amante por la que había arriesgado todo, de pie con los brazos cruzados, mirando, e incluso sonriendo cruelmente. Miré a Michael, luego al vídeo. Ya no sentía odio, solo una profunda lástima. Había pagado un precio demasiado alto por su ceguera. El caso avanzó rápidamente, porque las pruebas eran irrefutables. Desde las grabaciones de audio y los extractos bancarios, hasta las declaraciones de todas las partes, la red de estafa del tiburón y Valerie fue completamente desmantelada. Se les imputaron múltiples delitos: fraude, organización de juego ilegal, privación ilegal de libertad. Y Michael tampoco pudo eludir su responsabilidad. Aunque fue considerado una víctima en el secuestro, sus actos de encerrar a su esposa y a su hijo, su implicación en el juego y la apropiación indebida de bienes matrimoniales también constituían delitos. Compareció ante el juez y se declaró culpable en silencio. Se volvió para mirarme, con los ojos llenos de un arrepentimiento tardío. Yo simplemente aparté la mirada en silencio. Todo había terminado. El precio de la traición no eran solo años de prisión, sino el derrumbe de toda una familia, la pérdida de una confianza que jamás podría recuperarse. Y cuando la puerta de la sala se cerró, supe que un viejo capítulo de mi vida también se había cerrado para siempre. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado una nueva dirección, extrañamente serena. La casa de las afueras, que una vez fue mi prisión, se vendió, y usé parte del dinero para comprar un apartamento más pequeño, acogedor y lleno de sol, más cerca del centro. No era tan grande como antes, pero me daba una sensación de seguridad, de control real. El divorcio con Michael se resolvió rápidamente. Recibió una condena de 2 años suspendida por el delito de privación ilegal de libertad, una pena considerada leve, probablemente porque el tribunal tuvo en cuenta que él también había sido una víctima y que había confesado su culpa. No recurrí ni exigí ninguna compensación adicional. Para mí, la libertad y la paz para mi hijo eran lo más valioso. Mi suegra, Carol, después de todo lo ocurrido, parecía haberse convertido en otra persona. Ya no era la mujer estricta y distante de antes. La tormenta le había arrebatado a un hijo, pero de alguna manera le había devuelto una nuera y un nieto de una forma que nadie esperaba. No vivía conmigo. Decía que necesitaba tiempo para reflexionar. Se mudó a la antigua casa de sus padres, llevando una vida tranquila, cuidando su jardín. Pero casi todos los fines de semana cogía el autobús para visitar a su nieto. Cada vez que venía traía de todo de su huerto, verduras recién recogidas, una docena de huevos frescos de granja. No hablábamos mucho del pasado. Las heridas, aunque cicatrizadas, seguían doliendo si se tocaban. Hablábamos de cosas cotidianas, de cómo le iba a Leo en el colegio, de mi nuevo trabajo. Había dejado mi antiguo empleo y, con el capital que me quedó, abrí una pequeña librería infantil. Era un sueño que había tenido desde hacía mucho tiempo, un lugar donde pudiera trabajar y pasar tiempo con mi hijo. La relación entre mi suegra y yo ya no se basaba en el parentesco, sino en un vínculo extraño forjado a partir de los pedazos del dolor. Una tarde, mientras la acompañaba a la parada del autobús, de repente se giró y me tomó de la mano. «Emily», dijo con cierta vacilación, «cuando Michael salga de prisión, si vuelve a buscarte, ¿lo perdonarás?». Guardé silencio durante un largo momento. La rabia, el odio del pasado, parecían haberse disipado con el tiempo, dejando solo una melancolía tranquila. «Carol», respondí despacio, «perdonarlo o no, quizá ya no sea lo importante. Solo espero que, después de todo esto, aprenda a ser una buena persona, alguien que asuma la responsabilidad de sus actos. Pero volver con él, eso es imposible». Ella asintió sin decir nada más y subió al autobús en silencio. Me quedé allí, viendo cómo se alejaba, sintiéndome ligera. Poder dar aquella respuesta con total serenidad significaba que de verdad lo había superado. En cuanto a Michael, de vez en cuando escribía cartas desde la prisión. Ya no contenían mentiras ni súplicas, solo líneas torpes hablando de su vida allí dentro, de las largas noches de reflexión.
Decía que solo en aquellos días sin libertad había comprendido de verdad el valor de la palabra familia. Pedía perdón, a mí, a nuestro hijo y a su madre. Yo leía las cartas sin responder y las guardaba en silencio dentro de una caja. Quizá esa también era una lección que tenía que aprender por sí mismo. Mi vida siguió en paz. Mi pequeña librería tenía cada vez más clientes. Leo crecía sano, inteligente, y quería muchísimo a su madre. Nunca preguntó por su padre, quizá porque, en su pequeño mundo, el amor de su madre y de su abuela era más que suficiente. Un día, Leo trajo a casa un dibujo que había hecho en la guardería. En él, 3 personas se daban la mano bajo el sol. Una mujer de pelo largo, un niño pequeño y una abuela de pelo gris. Esta es mamá. Este es Leo. Y esta es la abuela, dijo mi hijo, señalando a cada uno con su vocecita clara. Esta es mi familia. Lo abracé con fuerza, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Había perdido a un marido, pero había encontrado a una madre. Había pasado por un matrimonio infernal, pero de aquellas cenizas había reconstruido una nueva definición de la palabra familia. Una familia que no necesitaba ser perfecta ni completa. Solo necesitaba amor y respeto mutuo.